por Yo no me atrevo, ¿eh? supuesto. Sí, no, ni yo, ni yo. Oye, Dani, ya que te tengo y sobre Ujú. el tema del informe, ¿cómo ves el escenario? Pues ya conocemos quién va a ser la candidata. Hoy es Exacto. la coordinadora, ¿no? Del frente, que va a ser Xóchitl Gálvez, y a un par de días de conocer qué va a Sí, a pasar 2 días. en el oficialismo. ¿Cómo ves el escenario? Pues mira, primero por lo menos lo veo claramente distinto de lo que veíamos hace 3 meses. Es decir, hace 3 meses creo que todo mundo estábamos en la misma idea de que la elección se resolvía en realidad el día que Morena dijera quién era ¿Quién es? su candidato o candidata y ya asunto resuelto. Bueno, este es un primer cambio que me parece fundamental. Hoy hay una candidata de la oposición y creo que vamos a ver un proceso electoral intenso, quizá con un tema particularmente grave que siempre habrá que subrayar. Los precandidatos de Morena llevan por lo menos un año utilizando recursos públicos y sus cargos para promoverse. Te fuiste Los leve, obligaron. ¿eh? Te Aquí fuiste estoy. leve. Bueno, sí, no, hombre, o Sí, sea, te por lo menos fuiste un leve. año, Por lo podríamos decir menos. 5, ¿verdad? Por lo menos un año. Publicamos hace unos días la cantidad de bardas que tenían. Estamos hablando de más de 4.000 bardas y espectaculares pintados. Es muy difícil enfrentar al Estado. O sea, creo que Xochitl Gálvez debe tener muy claro que no se va a enfrentar contra Claudia Sheinbaum, suponiendo que sea ella, como parece ser, sino que te vas a enfrentar a todo el gobierno federal y a todos los recursos públicos habidos y por haber. Toda la Es maquinaria del Estado. toda la maquinaria. Lo que vimos en el 2006 es principiantes. Sí, sí, Lo sí. que estamos viendo ahora es ya de profesionales. O sea, hablamos de un presidente que, a pesar del INE, a pesar del Tribunal Electoral, todos los días descalifica a la oposición y todos los días promueve a su gobierno. Enfrentar al Estado no es sencillo y creo que ese va a ser determinante. Pero yo temo que la calidad de la elección va a quedarse muy lejos de lo que hemos todos tratado de construir en este país. Es decir, cada vez que ha habido una elección, pasando la elección, hacemos una reforma política tratando de resolver Sí, los sí. problemas de esa elección. Así pasó en el 2006, así pasó, por supuesto, desde el 88 para acá. Pero ¿cómo le hacemos para enfrentar a un Estado que atropella, que no tiene empacho en dar dinero, que no tiene empacho, por ejemplo, en que los empresarios, con todas las comillas del mundo, que han surgido en este sexenio y que han tenido empresas multimillonarias vendiéndole al gobierno, ¿cómo evitas que esas personas, por agradecimiento, para decirlo de alguna forma, terminan metiéndole dinero a las campañas? Nosotros publicamos, y de nuevo hago referencia a algo de animal político, pero porque creo que puede ser ilustrativo. Hace un par de semanas publicamos una nota contando la historia del empresario operador de Adán Augusto López, que recordarás tú y todo tu auditorio, falleció en un accidente de aviación. Ujú, ujú. Bueno, este señor era operador de Adán Augusto López. Eran tan cercanos que el propio exsecretario de Gobernación paró su campaña como un homenaje y por el luto que le significaba el fallecimiento de su amigo. Este es un amigo que vendía, que le vende hasta la fecha a Pemex, su empresa me refiero, y en el sexenio de Enrique Peña Nieto tenía algunos contratos pequeños. Bueno, aumentó 20.000% sus ventas en Pemex. 20.000%. Imagínate nada más la jauja, ¿no? O sea, Ujú. imagínate cualquier empresario que diga, hombre, aumenté mis ventas 20.000% de un sexenio a otro. Bueno, pues ¿cómo no va a ser operador de Adán Augusto? ¿Cómo no va a dar recursos económicos? ¿Cómo no va a financiar mítines y demás a alguien que ha tenido contratos por 19.000 millones de pesos? Bueno, esos son a lo que se va a enfrentar Xochitl Gálvez y creo que en ese sentido va a ser muy complejo derrotar al Sí, gobierno mexicano, ¿no? sí, Y no los derrotas contando chistes y diciendo groserías. sí, Habrá exacto. que subrayar, Hay ¿no? que Que es lo ponerse que creativo. Xochitl ha insistido, ¿no? Hay que ponerse creativo. Oye, Exacto. ¿y cómo viste el proceso del frente?
interrumpido. Mira, creo que fue un proceso interesante. Creo que además todo el mundo teníamos muy claro desde el principio que Xóchitl era la más popular de todos. Sí podemos decir que por lo menos la mitad de los precandidatos se inscribieron fue prácticamente para que nos acordáramos de sus nombres o para que garantizaran chamba en el próximo sexenio como senadores y demás. Pero en términos reales, Xóchitl era la única competitiva. Aún así creo que se equivocaron en las formas y que terminaron dando una señal al revés de lo que querían dar. Sí, Es claro. decir, si Xóchitl gana es desde cierta perspectiva porque se imponen los ciudadanos sobre las cúpulas partidistas. Pero lo que vimos fue exactamente lo contrario. Cúpulas partidistas acordando que sea Xóchitl la candidata. Creo que en ese sentido fue fallido Sí, el proceso, ¿no? vamos, quizá el resultado hubiese sido el mismo, El ¿no? El mismo, mismo, el mismo. pero alimentan la narrativa del presidente, ¿no? Exactamente. Por un lado, y por otro lado pareciera que le tienen mucho miedo a la democracia, ¿no? Mucho miedo porque están acostumbrados a imponer y además los procesos electorales que hemos vivido en este sexenio, Morena ha tenido tanta fuerza, pues que han sido la mayor parte de ellos de trámite, ¿no? Es decir, elecciones que se ganan con 5, 10, 20 puntos de diferencia, pues es una barbaridad. Creo que la elección presidencial va a ser muy diferente porque además ya se van a evaluar a varios gobiernos estatales de Sí, Morena. claro, claro. Y eso es un riesgo, ¿eh? O sea, todos sabemos que el gobernador de Veracruz, para poner el ejemplo más obvio, O es un absoluto Morelos, desastre, ¿no? sí, claro. Bueno, Morelos, que es una locura. Tantos estados, insisto, que han estado simple y sencillamente mal gobernados por Morena. Bueno, va a ser interesante ver si los veracruzanos van de manera crítica a las urnas o si hacen realmente una evaluación del gobierno, en este caso de Cuitláhuac, y no se van por la fácil, insisto, ¿no? Entonces creo que esa también va a ser un elemento importante. Ahora, no está sencillo hacer campaña, en el caso de Xochitl, cargando a, no sé, a tu especialista de campo, Silvano Aureoles, que dejó un desastre en En Michoacán, Michoacán, a Cabeza de Vaca en Tamaulipas, que Tamaulipas. es prácticamente prófugo de la justicia. O sea, creo que esa carga de Xochitl le puede costar mucho. Cuando uno ve a los candidatos a diputados, a senadores, híjole, vamos a volver a ver por no sé qué ocasión a Augusto Gómez Villanueva y sus 94 años siendo todavía diputado federal. Vamos a ver a Alito Moreno como probable coordinador del Senado por parte del PRI. Porque si es así, no Seguramente le va a ser sí, fácil a Xochitl convocar, ¿eh? seguramente sí. ¿Quién va a decidir eso? ¿Lo va a decidir la candidata o lo van a decidir los partidos, no? Yo quisiera pensar que Xochitl puede tener la fuerza suficiente como para frenar algunas cosas, pero solo algunas cosas. Y también creo, igual que tú, que ahí vamos a ver a Zambrano, a Marco Cortés, a Lito Moreno, y me temo que ese va a ser uno de los temas fuertes para desilusionar por lo menos a un sector de la población que legítimamente dice, pues sí, muy Xochitl, pero pues es volver a A lo lo mismo. que terminamos en el 2018, ¿no? Este país, en lugar de ir para adelante, va para atrás, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que esa parte va a ser compleja. Y también insistiría, creo que Xochitl ya nos vendió la idea de la mal hablada con Huipí. O sea, creo que esa parte ya está cumplida, palomita, ahora hablemos en serio. La Porque sustancia, ¿no? Sí. pues sí, porque cuando lees algunas entrevistas de fondo ves carencias muy importantes, frases que preocupan, ¿no? ¿Cómo no preocuparse cuando te dicen voy a retomar cosas de Felipe Calderón en materia de seguridad? Híjole, en la torre, ¿no? Qué miedo. Creo que Xochitl tiene que aprovechar la oportunidad, primero de guardar silencio más seguido y de ponerse a prepararse, a trabajar, a profundizar en los temas nacionales que me parece importante. Y además porque del otro lado, suponiendo que sea Claudia Sheinbaum o incluso Marcelo Ebrard, son dos profesionales de la Sí. política que llevan años en el gobierno, que tienen información, que tienen propuesta. No es una campaña de saliva, pues, ¿no?
no puede ya ser. Y eso lo hacía Exacto. muy bien Beatriz Paredes, por ejemplo, ¿no? Eso lo hace muy bien Beatriz Exacto. Paredes, aunque también, digo, Beatriz Paredes nos regresa a López Portillo, ¿no? Sí, sí, Pero sin bueno, duda. sin duda tiene esas virtudes no menores, ¿no? Que habría que Que aprovecharlas, solidez. como Sí. en el caso de Xochitl. Dani, te agradezco mucho, te mando un abrazo y No, hombre, al espero contrario. verte pronto y más seguido. Gracias. Encantado de la vida y muchísimas gracias. Gracias, un Besos para abrazo. ti y para Maca también. Gracias, ahora le digo.